Boa noite, Marcelino. Boa noite, irmão Buenas noches, Pedro. Buenas Tudo bom? noches, Marcelino. hermano Pedro. ¿Cómo está usted? ¿Usted me escucha Você bien? também está me ouvindo bem? ¿Me está oyendo bien usted? Sí, lo escucho bien. Qué ¿Cómo maravilla. está? ¿Usted está, Em Colina? usted está en Colina? Estoy en Colina, Estado de São Paulo. Estamos aqui en na el estado colina. de Sao Paulo. Isso. Eso. Ô, Marcelino, Marcelino, solo apresentar pouco. para que usted se presente un poco a los hermanos que nos están viendo. Solo que para los hermanos sepan, el hermano Marcelino É até chato falar es, irmão eh, Marcelino. el hermano Marcelino es hermano del hermano Amir. Mais velho, a gente devia En, dizer o amigo en verdad, Marcelino. él es mayor, deberíamos decir, Graças ao Amir es hermano de Marcelino. Gracias al Señor por una familia consagrada. ¿No es así, Marcelino? Su familia es una familia grande, que está en la vida de la iglesia, una familia fiel al Señor, una familia seria en las cosas de Dios. E você, Y ustedes tienen, últimamente, tem feito uma el Señor ha hecho un cambio en sus vidas né, com a questão con, da eh, reportagem, pregação, con la cuestión del colportaje y la predicación del Evangelio, la inmersión, etcétera. Y toda la familia parece que entró en esto. Entonces, conta pouquinho a história. cuente un poco la historia de ustedes para que los hermanos sepan. Sim, irmão Pedro, Hermano Pedro, nós en verdad, começamos a reunir há comenzamos a 47 anos reunirnos atrás, 1981. E no mesmo dia foi en 1971. minha mãe, El mismo día fuimos salvos, Amir y yo. Então, assim, meu nome é Marcelino Silva, sou psicólogo. E Mi nombre es Marcelino Silva, soy estamos em psicólogo. Colina, estamos Estoy en felizes Colino. demais, viu, Pedro? Porque Estamos muy estamos fazendo felices parte daquilo que Deus tem falado para porque nós. estamos haciendo parte de aquello que Dios ha hablado para nosotros. Están aconteciendo muchas maravillas. O que eu vou falar de mim é isso. Eu sou Marcelino, sou psicólogo. Soy Marcelino, soy psicólogo. Se vocês querem falar do Amir, eu ia falar. Si usted se olvidaba de hablar de mí, yo iba a hablar, ¿no? Mas olha, realmente, nós estamos muito felizes porque a nossa família toda Estamos muy felices porque nuestra familia servindo ao Senhor, está sirviendo al Señor. procurando fazer com que todos entrem Estamos na palavra atual. buscando que todos estén en la palabra actual. Gracias a Dios, los hermanos han reaccionado bien Estamos muito felizes, viu, Pedro? y estamos Feliz muy demais. contentos. E olha que privilégio meu, sem menosprezar o que já fizeram a live. Mira qué privilegio el mío. Fazer a live com Pedro na primeira Voy a hacer mensagem esta ao vivo de live con João, Pedro. do Evangelho Católico. Oh, isso Eso es una maravilla. É isso mesmo. Es así, sí. Pero yo quería que usted contase un poco su experiencia, su primera experiencia en el PAC, Experiências seguidas. después las experiencias siguientes y lo que cambió en su vida. Y usted ahora anda con caja de libros en su sala, en su living, solo para que los hermanos sepan, por favor. Hermano Pedro, antes e uma depois do PAC. Porque hay una vida antes y una vida nós, después del quando PAC. nós ouvimos sobre o PAC, Cuando escuchamos acerca del PAC, e em obediência ao que você falou, que os líderes precisavam con la simpleza, sencillez y obediencia que los líderes necesitaban tener, no terceiro dia, al tercer día, ficar 3 dias. Eu não entendi o porquê 3 dias. yo no entendía por qué eso de los 3 días, pero al tercer día Eu saí do caixão, Pedro. salí de la caja. Yo salí del cajón en realidad, no de la caja. Que estava vivo, mas Yo estava me encontraba que estaba viva, amortecido. pero estaba completamente adormecido. E nós fizemos um negócio, Pedro, nós viemos Y com nosotros 40 hicimos caixas algo. de kit. Compramos 40 cajas de kit. Sí, sí, yo Es supe. una cosa Nós inédita. acompanhamos os irmãos aqui, porque Casi que nosotros fuimos amonestados por los hermanos aquí, porque isso que nós estamos fazendo. porque eso, en verdad, eso viene de Dios. Então, Entonces, Marcelino, quería aprovechar su testimonio para animar
varios líderes de las iglesias, mi insistencia, ella tiene un fundamento. Ella está fundamentada porque nosotros, con el tiempo, saben usted, en la vida de la iglesia, todo correcto, nosotros servimos al Señor, hemos sido fieles al Señor, pero quiera o no querramos, nosotros comenzamos a entrar en lo automático, acostumbrándonos con la estructura de la iglesia, con la manera de vivir tradicional, nuestra manera de vivir tradicional. Ahí no dependemos tanto del Espíritu. Nosotros dependemos mucho de nuestra experiencia en el tiempo. Y todo esto no nos hace muy bien. Es importante que nosotros, por eso yo dije a los hermanos, a unos hermanos del PAC que perfeccionan a otros, y cualquier otro servicio de la iglesia, yo le dije a los hermanos que perfeccionan a los hermanos, cuando ustedes no tengan más frío en sus barrigas para hacer el colportaje, para predicar el evangelio y servir al Señor, algo está equivocado, porque todo ya se tornó una tradición, todo sirve de una manera convencional. Nosotros necesitamos, un cristiano necesita aprender a seguir al Espíritu, y el Espíritu es como el viento, usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Cuando usted sabe en su servicio de dónde viene y a dónde va, ya no es servir al Espíritu. Por eso es muy importante que los hermanos líderes tengan una experiencia en el PAC. No que ustedes van a ser colportores dinámicos, no. Esa experiencia es muy importante, Marcelino. Sacarnos de lo tradicional, de lo convencional, de la confianza en nosotros mismos. Que el Señor nos quite de esta confianza para que confiemos en Él. Cuando yo fui al PAC, le pedí al Señor que me diese algo nuevo. Y cuando comenzamos a salir, nosotros quedamos desesperados en nuestra microrregión. Como nosotros fuimos al PAC, la experiencia del PAC es muy diferente. Te animan. Nosotros animamos a los hermanos a ir al PAC, porque mira, el PAC, la obediencia de los hermanos, aquellos jóvenes, yo conseguí llegar a su corazón cuando usted hablaba eso. Eso amplió mi visión, cambió mi sentimiento con relación a la práctica de la palabra profética. En el PAC fue una revolución que aconteció conmigo y yo quiero tener esa experiencia día a día, porque es quedar enloquecido y quiero vivir así aquí en Colina. Fuimos a la conferencia de jóvenes de aquí de Colina. Cuando llegamos a Colina, al sábado siguiente, nosotros llegamos el domingo y el próximo viernes comenzamos a trabajar con los adolescentes. Estamos rumiando el hablar profético, ya están haciendo 15 días mañana. Estamos con la casa de adolescentes y Shana va a cooperar con las hermanas. El día 15 y 31 tenemos el Expo Libre en la región. Estamos muy felices y quiero animar a los hermanos, y gracias por ese apoyo que me ha dado, porque eso cambió lo que pasó conmigo. Mi vivir ahora en la iglesia ya no es un vivir retórico, aunque mi vida en la iglesia quería que fuese muy activo, envejecimos. Entonces ahora estoy muy feliz porque con una manera práctica, con las oraciones, con el colportaje, con el PAC,
Entonces salimos y nuestras localidades ya no fueron las mismas. Sí. Entonces, este ánimo, este encorajamiento que yo hago a los hermanos de las iglesias, en verdad, por amor a ellos, por amor a ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos viendo Deuteronomio capítulo 1, toda aquella generación, la generación que salió de Egipto, y el Señor los sacó con una mano poderosa. Ellos vieron milagros, ellos vieron al Señor haciendo cosas sobrenaturales, y cuando llegaron a la frontera de la buena tierra de Canaán, ya listos para entrar, ellos dudaron. Ellos le pidieron a Moisés que mandase 12 espías para que ellos conociesen la tierra y por dónde deben invadir la tierra, etcétera, etcétera. En verdad, era falta de confianza en la palabra de Dios. Ahí entonces los 12 fueron y volvieron confirmando que la tierra realmente era buena. En verdad, no necesitaba entrar para decir que era buena, porque era solo confiar en la palabra del Señor. Entonces usted ve que ya ahí ya esboza nuestra incredulidad. Entonces 10 de ellos volvieron asustados, que la tierra es buena, pero las ciudades son fortificadas hasta los cielos. Y las personas allí tienen gigantes que son descendientes de los Anakim, son grandes, vamos a hacer como a sus vistas. Y ellos dijeron esto, porque en el contexto de Deuteronomio 1, dijeron, si nosotros entramos vamos a morir, y nuestros hijos van a ser presas para ellos, y vamos a tornarnos sus esclavos. Solo que los otros dos, que era Josué y Caleb, ellos tenían otro espíritu. Ellos dijeron, no, vamos a entrar, vamos a poseer la tierra que el Señor nos prometió darnos. Vamos a confiar que ellos van a ser como pan para que los comamos. Entonces, allí, Marcelino, estos dos ya estaban viendo la situación, no en el plano terrenal, ya estaban viendo la situación desde el plano celestial, desde arriba. Es lo que vamos a hoy. Subieron en las alas del águila, estaban mirando de arriba hacia abajo. Cuando usted mira de arriba hacia abajo, usted no ve los gigantes, usted ve pan, porque ellos son grandes para comer de arriba hacia abajo. Se los ve así como pan para comer. Usted ve, Marcelino, yo estoy hablando realmente por amor a los líderes de las iglesias, porque si nosotros no obedecemos la palabra que el Señor habló al final del libro de Mateo para nosotros, si nosotros no nos convertimos, si nosotros nos tornamos como un niño, no podremos entrar en el reino de los cielos. Esto es muy serio. En otras palabras, nosotros no vamos a entrar en la buena tierra de Canaán como vencedores para reinar con Cristo por 1000 años. Esto es muy serio. Yo hablo esto por amor a los propios hermanos líderes, porque nosotros podemos estar en una condición envejecida y no percibir. Nosotros necesitamos tornarnos tan simples como un niño. Entonces, ahí usted ve, ahí Dios oyó. Moisés intentó controlar la situación, Dios oyó y Dios quedó extremadamente indignado. Dios juró en su ira que ustedes no van a entrar, esta generación no va a entrar, nadie va a entrar en la buena tierra de Canaán. Miren, el Señor les dijo, den media vuelta y vuelvan al camino del desierto hasta el Mar Rojo. Quiere decir esto, si nosotros no nos arrepentimos, convertimos, no tenemos la simplicidad de un niño, nosotros no vamos a entrar en la buena tierra de Canaán, vamos a caer en el desierto. Es una pena nosotros haber vivido toda una vida en la vida de la iglesia, en el momento de entrar en la buena tierra por nuestra vejez o insistencia a no renovarnos, caemos en el desierto. Ahí Dios dijo,
sus niños, sus adolescentes. Por eso llamo la atención. Los niños, los adolescentes que ustedes dicen que van a ser presa de los cananeos, ellos van a poseer la tierra. Yo le voy a dar la tierra a ellos porque son simples. Y también Caleb va a entrar porque él siguió al Señor fielmente. ¿Qué es seguir al Señor fielmente? Es creer en la palabra. Creer en la palabra de Moisés y obedecer y ser simples y obedecer. Y Josué era otro que iba a llevar al pueblo, conducir el pueblo hasta la buena tierra de Canaán. Por eso, el ejemplo de nuestros adolescentes es un buen ejemplo para que nosotros aprendamos. No vamos a decir, yo soy hermano responsable, soy hermano líder, estoy tantos años en la iglesia, ciertamente si yo no entro en la buena tierra, nadie va a entrar. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Que el Señor entonces pueda darnos esta luz para que nosotros podamos aún ver que aún hay tiempo de que nosotros nos tornemos simples como niños, convertirnos y en la simplicidad nosotros seamos obedientes y creamos en la palabra del Señor. La palabra profética hace la obra de Dios y cuando nosotros creemos, sucede. Cuando nosotros ponemos 1% de duda, yo ya hablé esto, un 1% de duda, como la serpiente colocó en la cabeza de Eva, ella entonces se desconectó de Dios. Entonces, 1% solamente de duda termina quitando toda la eficacia de la palabra de Dios. Tenemos que creer siempre la palabra de Dios, hermano Pedro, sin dudar. ¿No es así, 100%. Marcelino? Nosotros estamos 110%. Tenemos que creer 110%. Sí. Ese 1% puede sacarnos de la buena tierra. Es ¿Por así. qué aconteció? ¿Quiénes quedaron en el desierto? Moisés no consiguió entrar por causa de la dureza del corazón de las 10 tribus. Porque eso aconteció porque ellos no creyeron. La simplicidad es una cosa que necesitamos pedir para que no sea dada, porque si no quedamos envejecidos y perdemos la simplicidad. Por eso cuando fui para el pacto, yo sentí aquello que usted dijo que nosotros fuéramos al pacto. Descubrí el amor de aquellos que están en el pacto. Si nosotros no somos como un niño, no tenemos cómo. Sí. Somos complicados y por ese 1% de duda que colocamos, vamos a caer en el desierto. Cierto. Yo no quiero. Yo quiero entrar en la buena tierra con todas las cosas que tenemos. Necesitamos ser como niños. Hemos visto con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, que cuando practican todos los sábados y salen a las calles, estamos viendo con nuestros ojos lo que usted habló. Con los versículos de 1 a 3, vemos cosas sobrenaturales acontecer. Y eso fue producido por la palabra profética. Cuando nosotros creemos en la palabra profética, 110%, así como los adolescentes, nos volvemos como ellos. Y estas últimas semanas, desde la semana pasada, creo, los adolescentes están teniendo una experiencia, claro, liderados por los jóvenes, y ellos están teniendo una experiencia de llamar a otros adolescentes, sean sus vecinos, sean los adolescentes que ellos se encuentran en las calles, sean sus compañeros, sean personas que ellos están predicando el evangelio, están llamando a estos adolescentes para participar también de la inmersión en la palabra, de la transcripción, el grito de guerra, y es impresionante, es la obra del Espíritu. Cuando ellos llaman, estos otros adolescentes están viviendo en racimos. Es algo que nunca sucedió en el pasado. El domingo pasado, si no me engaño, solo en Belo Horizonte, vinieron más de 20 adolescentes solo porque ellos los llamaron, 20 adolescentes nuevos.
llegaron y otros 12 también llegaron. Estos adolescentes vinieron. Usted ve, lo que atrae a los adolescentes marcelinos es algo impresionante. Es algo impresionante. Es la misma inmersión en la palabra y el grito de guerra. Y los adultos que aún tienen dudas, es justamente tienen problema con la inmersión en la palabra y tienen problema con el grito de guerra. Y es exactamente esto, está atrayendo a estos otros adolescentes que ni saben qué es la iglesia, no saben discernir lo cierto de lo errado, como Deuteronomio 1 habla. Ellos vienen, entran en un ambiente de la inmersión en la palabra y tocan en la palabra y tocan en el espíritu y ellos son transformados y ellos quieren continuar viviendo esta vida. Y hoy yo recibí mensajes de los adolescentes en los Estados Unidos. Ustedes imaginen, ellos en los Estados Unidos también están saliendo buscando otros adolescentes. Ellos también trajeron, si no me engaño, alrededor de 10 personas nuevas para la inmersión en la palabra. Grito de guerra quiere decir cosas, se está esparciendo. El Señor está usando a nuestros adolescentes fuera de la caja porque ellos no son tradicionales ni convencionales. Ellos dan libertad al espíritu para que él actúe. Entonces es algo inédito. Nunca sucedió en mi generación ni en la suya. Nosotros de llamar a 12, 20 personas en las calles y vengan a la reunión y aún más, si vienen a una reunión tradicional, religiosa, estos niños no se quedan, pero ahora estos niños vienen a la inmersión en la palabra y grito de guerra. Ellos tocan en la palabra, tocan en el Señor y en el Espíritu, y ellos perciben, Dios está aquí, y ellos quieren continuar haciendo lo que nuestros adolescentes están haciendo. Nosotros vamos a aumentar el número, no solo el número de personas en la reunión, sino nosotros vamos a preparar muchos misioneros. Ellos serán futuros misioneros. Nosotros somos los valdenses de hoy. Nosotros amamos la palabra, vamos siempre, buscamos la nueva luz, nueva revelación de la palabra profética y también nosotros no perdemos el vigor evangelístico. Nosotros estamos llevando a nuestros niños, preparando a nuestros adolescentes para ser misioneros, para continuar este trabajo de salvar a las personas en las calles y con nuestro encargo es llevarlos a todos al reino. No solo tener la salvación, la primera salvación, sino ser transformados, ser vencedores para reinar con Cristo durante 1000 años. Ese encargo Este es nuestro encargo, tiene que ¿no es quemar así, en nuestro Marcelino? corazón, porque es eso lo que Dios pidió dos cosas, nos pidió dos cosas. Somos una iglesia que no tiene fuerza. Guarda la palabra y no niegues mi nombre. La palabra profética hoy nos ha dado esa dirección. Y cuando somos simples, vemos las cosas aconteciendo. Mira cómo los hermanos de Belo Horizonte, cómo acontece algo. Así, es sobrenatural. Nuestros adolescentes y los jóvenes están envueltos de tal forma, hermanos, hermanas, y haciendo comida para ellos. Cuando abrimos la casa de los adolescentes en el local de reuniones, y hemos sido muy bendecidos envolviendo a los hermanos. Los hermanos, continúa hablando de este asunto. Necesitamos ese hablar en medio de nosotros, porque la Biblia está abierta. ¿Cuántos cristianos que no tienen la Biblia abierta y no tienen la dirección? Hermano, continúa hablándonos. Continúa hablándonos lo que el Señor te ha mostrado, porque eso es una bendición para nosotros. En esta microrregión estamos muy felices y estamos viendo todas las cosas, estamos envueltos en todas las cosas que están aconteciendo. Cuando usted dijo que iba a entrar en un asunto, que nosotros estamos arriba,
Ellos no saben discernir lo cierto y errado, pero ellos son uno con aquello que el Señor está hablando. Lo que nosotros tenemos, esos preadolescentes y esos adolescentes tienen el máximo 15 años. No son, están comenzando la adolescencia y ellos están felices en las reuniones. Cambiaron completamente con esos gritos de guerra, con esa inmersión. Hermano, eso ha causado una alegría tan grande porque estamos viviendo lo que es la iglesia y lo que la iglesia necesitaba vivir. Soy cristiano hace más de 40 años, ya vi muchas fases, pero este hablar de Dios es muy diferente de lo que hablaba con Moisés. Lo que estamos experimentando en esta microrregión por medio de la palabra profética y estamos muy felices. Es verdad. Y Marcelino, nosotros entramos en el libro de Juan. Yo pensé mucho, yo dije, Señor, nosotros pasamos por Efesios, que fue maravilloso el libro de Efesios. Para mí es uno de los libros más importantes que trata de todo el plan de Dios, desde la salvación de Dios al hombre, desde el misterio de su voluntad, hasta la iglesia, entrar en la edificación de la iglesia y finalizar con la realidad de nuestro andar y nuestro vivir y formar un ejército al final para luchar por el reino de Dios. El libro de Efesios es un libro maravilloso. El libro de Colosenses nos muestra, más allá de reforzar el encargo de Efesios, nos refuerza, nos da una extensión de lo que Efesios habla, confirmando la cuestión del tejido de amor. La edificación de la iglesia es el mismo tejido de amor que Dios quiere hacer entre nosotros aquí, que la iglesia hace este tejido. Y este tejido no es nada más que nuestra relación, el amor entre los hermanos, relación entre los hermanos en la hora de servir juntos, de predicar el evangelio juntos, la hora de luchar juntos por el reino. Nosotros tenemos una historia de amor y Dios, a través de la palabra profética, está supliéndonos con amor, el amor de Dios, pero este amor de Dios no puede caer en vano. No puede ser una teoría para nosotros. Entonces, este amor de Dios que viene por la palabra profética está a través de la inmersión en la palabra, está saturándonos, está inculcando en nuestro corazón y está siendo usada para que nosotros prediquemos el evangelio para servir juntos. ¿Qué quiere decir esto? Está tejiéndose un tejido verdadero de amor. Es esto que va a permanecer por toda la eternidad. Es el libro de Colosenses quien nos muestra. ¿Y por qué? Cuando terminó el libro de Colosenses, yo pregunté al Señor, Señor, ¿cuál es el próximo libro que debemos entrar? Yo quedé mucho tiempo meditando, ponderando, considerando, hasta que el Señor finalmente me indicó, usted necesita entrar en los escritos de Juan, porque yo ya estoy hablando de Apocalipsis. Yo ya hablé de Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3 ahora, a través de que quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí el Señor me dio un fuerte sentimiento en esta oportunidad tomar el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, el ministerio de Juan, no solamente es un ministerio que remienda las redes, los agujeros, huecos en las redes que ya venían desde el tiempo del ministerio de Pedro y después del ministerio de Pablo, el ministerio de Juan. Y el Señor necesitaba que el Evangelio de Juan remendase las redes. ¿Por qué? Porque si Él no remendase las redes, estas herejías iban a corroer
todo lo que Dios había hecho hasta entonces a través de la palabra profética. Corrompería al hombre. Por ejemplo, imagínense, en el tiempo de Juan, si Juan no entrase fuerte para dejar claro que Jesús, Cristo, Él vino en carne, sí, Él vino, es Dios que se tornó carne, el verbo que se hizo carne. Y por otro lado, Él también nos muestra que Dios, Jesucristo es Dios, siendo que algunos ya estaban diciendo que Cristo no era Dios. Entonces, usted imagínese, si estas cosas entrasen y se mezclasen, que todo lo que Pablo y Pedro hablaron, imagínense, solo qué confusión sería eso. La herejía entraría como un cáncer y corroería la iglesia en términos de la palabra pura de Dios. Entonces, Dios necesitaba usar el ministerio de Juan para remendar las redes, pero yo quise mostrar a los hermanos que no era solamente remendar las redes. El ministerio de Juan también es un ministerio conclusivo. Dios usó a Juan para concluir los 4 evangelios, para dar la palabra final a los libros de los evangelios, también para concluir las epístolas, para dar la palabra final de todas las cartas de los apóstoles y también Apocalipsis. Es para hacer la conclusión de toda la Biblia. Ahí nos muestra todo lo que el Señor está haciendo en la era final hasta la eternidad futura. Entonces, el ministerio de Juan es tan importante que yo sentí de Dios, de nosotros vamos a tener que entrar. Entonces, vamos a entrar en los escritos de Juan. Vamos a entrar en los escritos de Juan. Después, más adelante, Hermano vamos a ver Pedro, cuando entramos en las epístolas. esa dirección que Dios te dio es maravillosa, hermano. Cuando escuché el primer mensaje, cuando dijo que iría a compartir de Juan, los escritos de Juan son muy profundos y nos muestra cómo remendar las redes, cómo reparar las redes. No, eso me recuerda a cómo arreglamos nuestra ropa. Es el mismo tejido de amor. Y Juan también habla que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Yo quedé maravillado de aquello que aconteció con Pedro y Pablo. Y tuvo que llegar Juan para traer la solución, para que la iglesia no fuese dañada más, Sí. continuase siendo dañada. Yo vibré mucho, me estremecí cuando comenzó a compartir ese primer mensaje. Y cuando comenzó a hablar de Juan, aquello es muy maravilloso. Estamos siendo llevados a otra esfera en la palabra profética. Todo está en la Biblia. Deuteronomio es muy claro. Inculcar. No es nada que está siendo inventado, ya está todo hablado. Yo quiero que hablase más, de una forma más profunda, más íntimamente, lo que sintió cuando Dios te mostró los escritos de Juan, Apocalipsis. ¿Me cuenta cómo es eso? Primero entré en el libro de Apocalipsis, ya hace 2 años. Y conforme, y todo esto usted ve, nada es organizado por el hombre y nada es programado por el hombre. Los hermanos tienen que creerme cuando yo digo que aquello que yo hablo no viene de mí y no es programado por mí. No tengo esta capacidad, no. Y cuando yo comencé a hablar del libro de Apocalipsis y el Señor al mismo tiempo conduciendo los libros que nosotros estábamos entrando, el Señor fue confirmar la llegada
de la aurora con Salmo 110, versículo 3. Entonces, esto encajó en mi entendimiento, que la era de Apocalipsis, que es la era de los 7 espíritus, comenzó cuando el Señor abrió la revelación de Salmo 110, versículo 3, que son mostrando que la aurora había llegado. Y la aurora, el comienzo de la aurora, solamente los especialistas saben. ¿Y quién es especialista? Es Dios. Quiere decir, Dios, a través de su palabra profética, nos reveló. Yo no consigo ver, pero la palabra nos trajo esta revelación. Y nosotros vemos, creer es creer antes de ver. Si usted ve para creer, ya no es fe. Entonces nosotros vemos que de ahí en adelante las cosas comenzaron a suceder. Cosas sobrenaturales, milagros de la aurora comenzaron a suceder. Nuestros jóvenes de ahí en adelante, 2020 para aquí, comenzaron a caer de los cielos. Primeramente, 2017, yo hice la inclusión de los jóvenes maduros, jóvenes más maduros, que yo he llamado valientes de David. De allí para aquí, usted ve que en 2020 el Señor no estaba satisfecho solo con los valientes de David. El Señor quería mostrar que Él quiere formar a partir de niños, adolescentes, preadolescentes y también de jóvenes. Un ejército comenzando por los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos son preadolescentes hoy, adolescentes hoy y mañana serán jóvenes. Entonces Dios está formando un ejército de jóvenes santos. Y de allí para aquí, solo se confirmó que la llegada de la era de Apocalipsis era un hecho en nuestros días. Entonces el libro de Apocalipsis dejó de ser escatología de hablar del futuro, pero el libro de Apocalipsis se tornó nuestra vivencia hoy. Nosotros estamos presenciando. Quien tiene revelación está viendo los hechos suceder delante de nuestros ojos. Milagros tras milagros, cosas inéditas. Estos de adolescentes, a 10, 20, 15 adolescentes para venir en el misma hora, en el mismo momento, para un grito de guerra, inmersión en la palabra y entrar en el mismo clima de ellos, ir a las calles, predicar el evangelio. Esto es cosas de milagros sobre milagros. Cosas nunca sucedieron. Nunca sucedió esto en la iglesia. Están sucediendo ahora. Entonces, cuando yo vi que la era de Apocalipsis llegó, y después de haber visto estos libros tan importantes que son, claro, el libro de Mateos, entramos en Efesios, en Colosenses, y estos libros tan importantes, ahí yo buscando delante del Señor, el Señor me dijo, ¿cómo ya llegó la era de Apocalipsis? Es el momento de que nosotros entremos en el ministerio de Juan, y el ministerio de Juan va a llevarnos más allá de toda la revelación completa que el ministerio de Pablo nos trajo. El evangelio de Juan va a llevarnos a otra esfera de lo alto para que nosotros veamos todo esto de una manera aún más elevada. Eso es algo maravilloso. Como dijo en Éxodo 19, se habla de un águila. Él nos cargó en alas de águila y nos acercó a Él. Lo que estoy sintiendo, lo que vamos a ver en esta conferencia, en esta nueva etapa, es maravilloso, porque viendo desde arriba, como habló en el mensaje del domingo, tenemos una visión panorámica de aquello que estamos viendo. Yo estoy viendo con mis ojos la aurora acontecer. Y estos adolescentes son una promesa. Y como dijo, se van a transformar en un ejército de hombres santos. Estos niños y adolescentes y jóvenes, inclusive nosotros no vamos a quedar fuera de esto. Cuando hablo
de ver desde lo alto. Nadie puede quedar. Esto es muy maravilloso. ¿Sabe? La razón de yo haber hecho una retrospectiva para mostrar desde el comienzo, desde la generación de la iglesia en los días de Pentecostés, donde comenzó el ministerio de Pedro, yo quise mostrar a los hermanos que Dios nunca cambió su propósito. Él siempre va de acuerdo con lo que Él planeó, con lo que Él siempre quiso. Él no va a cambiar en la mitad del camino. Él siempre quiso esto. Yo quise mostrar esto. Por ejemplo, cuando Jesús terminó su ministerio terrenal, Él fue muerto, resucitó y apareció a los discípulos por varias veces y al final de Mateos 28, ustedes recuerdan, yo voy a leer aquí, en el final de Mateos 28, Él dijo lo que Él quería de la iglesia. La obra, el ministerio terrenal de Jesús había terminado, Él ya había sido resucitado, Él estaba preparando a los discípulos para la otra etapa, la era de la iglesia, que era Él hizo una recomendación al final de Mateos 28, mostrando lo que Él quería de la iglesia. Versículo 18, Mateos 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Quiere decir, después de mi resurrección, el Padre me resucitó con la supereminente grandeza de su poder. Esto está en Efesios capítulo 1. Y Él colocó al Hijo para sentarse a su diestra en las regiones celestiales sobre todo principado y potestad y poder, dominio y nombre. Quiere decir, Él está sobre todo, por eso que toda autoridad fue dada para Él en los cielos y en la tierra. No hay nadie que tenga mayor autoridad que la de Él. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que Cristo tenga toda autoridad, estar sentado a la diestra del Padre y sobre todo principado y potestad? ¿Es para qué? ¿Cuál es el objetivo? Nada que viene de Dios no tiene propósito, tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Yo creo que los discípulos no prestaron atención aquí. Es hacer discípulos a todas las naciones. Y Pedro no quería salir de en medio de los judíos. Son todas las naciones. Dios quiere que el evangelio llegue a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he dado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, aunque yo esté en el tercer cielo con el Padre, sobre todo principado y potestad, pero al mismo tiempo yo estoy con la iglesia. La iglesia tiene una tarea para ejecutar, pero la iglesia no está sola. Yo estoy con ustedes para ejecutar esta tarea. ¿Cuál es? Es justamente predicar el evangelio a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí entonces, en el comienzo de Hechos capítulo 1, nos hace recordar que Él estuvo con sus discípulos por 40 días para hablar sobre el reino de Dios. Las últimas palabras, allí Él recomendó nuevamente. Yo solo quería mostrar a los hermanos. En el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora yo voy a volver hasta ustedes en la forma de Espíritu. Dios va a mandar el Espíritu Santo, ahí va a estar mi presencia. Por eso que en la era de la iglesia, el Espíritu es tan importante. Y descenderá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ellos, sus cabezas quedaron allí. Pero Jesús dice, y hasta
lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Entonces, la visión que estos 12 apóstoles deberían tener aquí era una visión de toda la tierra, no es solo Jerusalén, Judea y hasta Samaria, no. Dios quiere que el evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Ahí entonces fue bautizado en el día de Pentecostés la iglesia, los judíos que creyeron en Jesús fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para admitir a estos judíos creyentes para dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Dios hizo con que ellos sean miembros del cuerpo de Cristo. Hasta entonces eran los que creyeron en el Señor Jesús, eran creyentes individuales, pero a partir del día de Pentecostés ellos se tornaron miembros de un cuerpo vivo. Entonces la iglesia no es una institución religiosa, yo vengo repitiendo esto, no es una organización humana, religiosa, sino que es un miembro que el Espíritu, es un cuerpo de Cristo que el Espíritu bautizó a aquellos que creyeron en Jesús y se tornaron miembros de este cuerpo. Ahí yo hablé también que el ministerio que Pedro comenzó en aquel día, y Dios también usó el ministerio de Pedro en Hechos capítulos 10 para también bautizar a los gentiles que creyeron en la casa de Cornelio, para formar un solo cuerpo. Todos se tornaron miembros de este cuerpo. Por eso que en la iglesia no hay griegos, no hay judíos. En la iglesia Cristo es todo en todos en este nuevo hombre. Entonces es muy importante, Marcelino. Yo no hablé por hablar. Yo quise mostrar esta visión global y esto siempre estuvo en el corazón de Dios y necesitaba seguir adelante. Solo que cuando llegó el momento de atravesar la frontera de los judíos hacia los gentiles, él encontró dificultad en Pedro. Y Pedro, aquella sábana que descendió con todos los cuadrúpedos, él no consiguió cambiar su chip, no cambió el chip. Y no solo esto, él tenía también dificultad que en Jerusalén, entre los que creyeron, los judíos que creyeron, también estaban los de concepto muy antiguo, tenían los que eran de la secta de los fariseos, tenían los de la circuncisión, que era un partido dentro de la iglesia, que predicaba que los gentiles que creían en el Señor tenían que ser circuncidados y también tenían que practicar la ley de Moisés. Entonces, esto iba a trabar el evangelio siendo predicado a los gentiles. Entonces, Dios fue forzado a levantar otra persona y esta otra persona fue Saulo. Y justamente este que perseguía a la iglesia de una manera fervorosa. Y Dios entonces tomó este caballo salvaje y pasó unos años sin ser usado. Y al final, estos que fueron a predicar el evangelio hasta Antioquía, algunos que no sabían predicaron a los griegos y levantaron la iglesia en Antioquía de los gentiles. Ahí Bernabé llevó a Saulo y un año después de servirle en la iglesia en Antioquía, ellos entonces salieron, según el Espíritu Santo había mandado, de separarlos para la obra. A partir de allí, el ministerio de Pablo comenzó. Ellos se tornaron el canal para dispensar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo quise traer esta línea para llegar hasta Juan, porque esta línea es importante para que veamos la continuidad de esto, por dónde Dios comenzó y a dónde Dios quiere llevarnos. Esto es fantástico porque, Pedro, la simplicidad es tan importante en nuestra vida y en la vida de la iglesia hoy. Dios habló para Pedro matar y comer y él cuestionó. Por eso es que en toda esa línea, cuando Pablo fue llamado, la palabra profética que Pablo dejó es lo que está hablando para nosotros. Es maravillosa porque en Efesios 3:8, porque cuando él habla que él que era el menor de todos los apóstoles,
le fue encomendado predicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. sim, Es porque todas estas cosas fueron liberadas y para que las disfrutemos. Y como nos ha dicho, está en la inmersión de la palabra, inculcarla en nuestra persona. Y cuando llegamos a Juan, sim. es para remendar las redes. Concluir. Y es para que Concluir. todo concurra. Sim, Y Sí, esto es para concluir todo esto, es en Apocalipsis. Y cuando esto habla en el capítulo 4, de irnos para la esfera de arriba, es una esfera sobrenatural. No estamos más en la esfera terrenal. sí, Estamos viviendo en la tierra, sim. pero estamos buscando las Sí. cosas de lo alto. Como Colosenses dice, nosotros vamos a ser llevados Para lo llevados alto, para lo claro. alto. Exactamente, Marcelino. Yo también estoy muy alegre. Usted sabía que yo dependo totalmente del Señor, que el Señor me revele. Si el Señor no me revela, yo no tengo que hablar a los hermanos. Y yo no quiero engañar a nadie. Yo no quiero engañar a nadie. Yo quiero ser fiel al Señor. Entonces yo dependo totalmente de la revelación. Si el Señor no me revela nada, entonces yo había entregado una tarea. Nosotros tenemos un equipo de apoyo que son los jóvenes maduros, que son los valientes de David, y juntamente con las personas competentes del instituto, yo les pedí para que preparen un logo para Juan, para el Evangelio de Juan. Y yo había hablado sobre cuál sería el encargo, aparte de la cuestión de remendar las redes, del ministerio conclusivo. Yo había mostrado que el Evangelio de Juan, él es resumido en el capítulo 1 de Juan. El capítulo 1 muestra exactamente el corazón de Dios. Dios tiene una obra para hacer en este universo, antes de crear este universo. Por eso, Cristo, Él ya hizo de su Hijo la palabra. No es que en algún momento se tornó la palabra, no. Él ya era la palabra. Por eso, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Miren qué maravilloso. Esto muestra que Dios tenía en su mente, en su plan, Él iba a hacer, Él iba a crear, Él ya pensó en el centro de atención el hombre ya en el plan de Dios, antes de existir el mundo, el hombre ya era el centro de la creación de Dios. Esto quiere decir, hermanos, imagínense Marcelino, nuestro Dios, Él es tan rico, la riqueza de Él es inagotable, ilimitable. Ahora imagínense, un Dios tan rico, y Él solo tenía un receptor de toda su riqueza, que era el mismo Hijo. Entonces, era Él y el Hijo. Entonces, Él en su plan eterno, Él resolvió hacer la creación, y de entre la creación Él iba a ser al hombre que sería creado a su imagen y semejanza, y este hombre sería creado por el soplo de Dios. Formaría el espíritu en ese hombre para que pudiese recibirlo, para que pudiese tener contacto con Dios y pudiese recibir esta palabra. Dios, el Hijo es la palabra. Imagine, para que la palabra para mí, yo entiendo siempre como un vehículo. La palabra es un vehículo para atraer al mismo Dios con todas sus riquezas, para quien Él quiera traerlo, que era el hombre. Él, en su plan eterno, destinó. Él es el dador. Imagínense un dador universal, inagotable, y no tiene receptor.
no hay recipiente, no hay quien reciba toda esta riqueza. Entonces Dios creó al hombre justamente para recibir toda esta riqueza. Por eso su Hijo es la misma palabra, es el canal por el cual Él va a fluir para este receptor que es la palabra, ¿entiende? Entonces yo hablé para este equipo de apoyo que ahí sí vino la creación. La palabra creó y Dios tuvo que tornarse el hombre, el verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y no solo esto, dentro del capítulo 1 está implícito todo lo que Él hizo en la tierra, murió, resucitó para engendrar la iglesia. ¿Por qué yo hablo esto? Porque en el último versículo, los últimos versículos del capítulo 1 de Juan, ahí dice que allí aparece Natanael, que fue presentado a Jesús. Y fue difícil que él crea a Jesús, y Jesús dijo: cuando tú estabas debajo de la higuera, yo ya lo había visto usted. Él quedó impresionado con esto y creyó. Y Jesús dijo: usted creyó porque yo te dije esto, pero cosas mayores que estas verás. Usted verá el Hijo del Hombre y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Quiere decir, esta es la concretización de la escalera de Jacob. Y la escalera de Jacob es implícita. La casa de Dios Betel y la puerta del cielo. Entonces, allí está implícito la edificación. Por eso que yo dije que la palabra viva, la palabra trae vida y la palabra es para edificación. Palabra, vida y edificación en el último capítulo de Juan, en el capítulo 1, haciendo la unión. Y Cristo como el Espíritu consiguen entonces llevar al hombre para Dios a través de él tornarse el Espíritu, que es esta escalera. Entonces, Dios, la escalera hoy está en la iglesia, la escalera está en Betel. Y la iglesia es la puerta del cielo. Entonces, nuestro equipo de apoyo comenzó a trabajar intentando crear dentro de esto que yo hablé. Imagínense, esto es muy abstracto. Ellos llevaron varios días trabajando. Cuando yo vi esta cuestión del águila, Ezequiel capítulo 1, inmediatamente yo les llamé. Espere, paren todo, vamos a colocar un águila. ¿Usted entendió? Fue así. Ahí colocamos un águila. ¿Y el águila está dónde? En Ezequiel capítulo 1, que es exactamente los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, en verdad, es lo que Dios siempre quiso, que es la iglesia, bajo el comando de la cabeza que es Cristo, funcionando coordinadamente entre los miembros del cuerpo de Cristo y lleno del Espíritu. Por eso que es metal brillante, fuego, en el tiempo de Apocalipsis. ¿Saben? Esa actuación de los 4 seres vivientes de Ezequiel 1 es que va a finalizar la economía de Dios. Entonces, en los tiempos finales, nosotros tenemos que actuar como los 4 seres vivientes. Y los 4 seres vivientes tienen 4 rostros. Uno es de hombre, que es el libro de Lucas. El otro rostro es de buey, que es el libro de Marcos. El otro rostro de león, que es el libro de Mateos, y quedó el último rostro, es el rostro del águila, y el rostro del águila es exactamente el Evangelio de Juan, porque Juan habla de Jesús como Dios. Jesús es Dios. Entonces, Dios está representado por esta águila. No sé si ustedes saben, Marcelino, estos 4 seres vivientes tienen 2 alas para volar y 2 alas para esconder el cuerpo. Y estas alas fueron dadas por el águila, porque el hombre no tiene ala, el buey no tiene ala, león no tiene alas, pero el águila tiene alas. Entonces, estas alas son de esta águila,
esta águila dio la capacidad de estos 4 seres vivientes para que vuelen. Entonces, cuando entramos en el Evangelio de Juan, en el ministerio de Juan, Dios nos está dando alas. Dios está dando alas a su iglesia para que nosotros podamos volar y nosotros vamos a ver las cosas desde arriba. Usted ve, Marcelino, tantos problemas. Cuando nosotros comenzamos a tocar en estos centros de la economía de Dios desde 2020, 21, 22, 23, inmersión en la palabra, vino a finalizar esta cuestión del grito de guerra. ¿Cuántos ataques nosotros tuvimos? ¿Cuántas persecuciones vinieron después de esto? Entonces, si nosotros luchamos en la esfera de la tierra, nosotros vamos a quedar asustados por estos ataques. Pero gracias a Dios que estos 4 seres vivientes tienen alas. Cuando las fuerzas terrenales, espirituales del mal, vienen a atacarnos en esta esfera, los 4 seres vivientes vuelan, suben y pueden luchar con él desde arriba. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que Dios está haciendo. Por eso tenemos que tomar estas alas. Y Dios siempre quiso llevar a su pueblo sobre alas de águila, Éxodo 19. Y el pueblo siempre quiso luchar aquí en la tierra. Y Dios no quiere que el pueblo luche aquí en la tierra. Dios quiere que el pueblo luche en sus alas. Vamos a subir en las alas del águila. Vamos a mirar las cosas desde arriba y dejar que Dios luche y nosotros estar con Dios, ser uno con Dios. En cuanto a nosotros, Marcelino, nosotros no podemos estar sobre el muro. Aún hay gente, no toman una posición, están sobre el muro, no. Segunda Crónicas 20, por un lado, el profeta dijo, la pelea no es vuestra, la pelea es de Dios. Ustedes van a ver lo que Dios va a darnos, pero usted tiene que tomar posición. Si ustedes no toman posición, ustedes no se definen a ser uno con Dios y están sobre el muro aún. ¿No es así? Ustedes no van a vencer esta guerra. Entonces, gracias a Dios, Dios exige que nosotros tomemos posición y ahora vamos a ver al Señor vencer esta batalla. ¿No es así, Es Marcelino? fantástico. Nosotros acá, en esta microrregión, tomamos una posición, porque todas esas dudas es el enemigo que las coloca en la mente humana. Quedamos analíticos, quedamos con dudas, y eso produce muerte. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Dios nos quiere sacar de abajo y llevarnos para arriba, porque la batalla no es nuestra. Lo que Dios dio para Josué es tomar posición. Exactamente. Y nosotros para eso necesitamos ser simples y obedientes. Sencillos y obedientes. Dios es muy sencillo y nosotros nos complicamos. Hablan mucho en contra de todo. ¿Puedo hablar con usted? Paren, porque eso es el hablar de Dios. Eso es estar sobre las alas de águila. Quiero permanecer en esas alas. Necesitamos saber que la iglesia está sobre esas alas. Por eso es que el enemigo está tan furioso. Vamos a salir de la tierra y ir para lo alto Y donde el nosotros enemigo vamos a no alcanza. trabajar y no vamos a fatigarnos, no vamos a cansarnos. No necesitamos, como algunos trabajadores piden permiso porque no aguantan más, permiso para el Señor. Señor, voy a parar de servirte un poco porque mi sistema nervioso no aguanta. No, si usted trabaja sobre las alas del águila, quien va a trabajar es el águila. Usted solamente toma posición. Es así que vamos a luchar hasta el final, hasta que el Señor regrese. Fica muito feliz porque nós estamos nessa luta, nós estamos nessa batalha e nós vamos prosseguir com humildade, com obediência, para que a gente consiga cumprir, para que nós permitamos que Deus nos leve para o alto mesmo e nós possamos ver de cima tudo que nós estamos vendo acontecer com os olhos. A gente vai ver cumprir tudo isso de cima. E é por isso que vem para cá, suba para cá.
Sim, então a gente tem que terminar Venga para acá, lendo suba para Sí, acá. entonces tenemos que terminar leyendo este versículo. Apocalipse Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 fue exactamente después de Juan haber escrito las 7 cartas a las 7 iglesias y capítulo 4, ele ouviu, deixa eu ver, deixa eu ler. él oyó, déjeme leer aquí. Depois olhei e eis Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. né, o que Vean bien, o sonho de Jacó la visión de Jacob, el sueño de Jacob. Él dijo así, esta é a casa de Deus, a porta do céu. es la casa de Dios, la puerta del cielo. Y llamó a aquel lugar de Betel, que es la casa de Dios. Entonces aquí, una puerta abierta en el cielo. Entonces el ministerio de Juan nos trae una puerta abierta en los cielos. Podemos ir al cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, si queremos ver la revelación para el libro de Apocalipsis, de los escritos de Juan, nosotros necesitamos que ver esta puerta abierta en los cielos y aún estamos subir. ¿Y cómo vamos a subir? Vamos a subir por esta escalera del final de Juan. Y esta escalera es el águila, es un águila. Usted no necesita ni hacer fuerza para hacer más rápido este elevador. Las alas del águila lo llevan hasta Dios y nosotros vamos a ver la revelación de Dios desde arriba. ¡Qué maravilloso, Marcelino! Esta águila siempre dijo que necesitábamos estar sobre sus Amén. alas y es lo que está aconteciendo ahora. Estamos sintiendo que esta águila, con toda esta presión que está viniendo, va a ayudarnos a ser más fuertes Amén. y a buscar más al Señor, Amén. a sumergirnos en la Amén. palabra, Amén. a invocar, Amén. a ir al CP, a las reuniones de hermanas, Amén. todo lo que hay, porque eso está aconteciendo. Amém. Amén. Eso es el águila que está haciéndolo acontecer. Es el águila que Entonces, Marcelino, haga una oración que nos lleve a todos subiendo en el ala de un águila. ahí Dios me ha dado una responsabilidad muy grande. Señor Jesús, estamos muy Amén. felices y alegres Amén. esta noche, Amén. porque nos mostraste que hay una escalera que nos lleva a lo Amén. alto. Gracias, Señor, por esta palabra Amén. maravillosa. Señor, continúa bendiciendo a todos los hermanos que Amén. participaron de este live hoy. Esta live es energía. Y llévenos a todos sobre Amén. sus alas. Gracias por este amor que Amén. tienes por cada uno de nosotros. Gracias porque has unido el Amén. cielo con la tierra con una escalera maravillosa. Nos sentimos seguros en tus Amén. alas. Cuide de la salud del Amén. hermano Pedro. Cuide de nuestro Amén. hermano. Cuido de las iglesias. Que Amén. los hermanos tomen la posición. Y vamos a guardar porque esperar porque la batalla es Amén. del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Fue maravilloso, Marcelino. Muito bom. Muy bueno. Gracias, Pedro. Yo fui muy bendecido. Amén. Amén. Muy bueno. Mañana temprano estaré yendo a Belo Horizonte y usted sabe que hay una comitiva muy grande. Hay por lo menos 50 cooperadores de varias regiones. Estarán en Belo Horizonte, sin contar las esposas de algunos de ellos y también varios jóvenes del NEO, de varias regiones, de San Pablo. Hay una van grande del PAC, del CEPEP y varias regiones hasta de Bahía, Tocantins. Están llegando allí, solo de afuera creo. Esta comitiva debe sumar más de 200 personas. Entonces, estamos esperando, los hermanos están esperando para estas conferencias 2.100 personas. Y el auditorio nuevo de la iglesia en Belo Horizonte caben 1.600, pero ellos tienen otro salón
va a haber una pantalla y caben por lo menos 500, 600 personas. Entonces, gracias a Dios por esta gran fiesta. Creemos que el Señor va a bendecirnos, que el Señor bendiga a todos en el viaje, en el camino, del peligro en las rutas, peligro en el transporte. Guarde la salud de todos, lleguen en paz para disfrutar la palabra del Señor. Amén. Buenas noches. Jesús es el Señor. Amén.